Llegó Marcos, otra vez aquí, somos March, para trabajar la parte del video de líquidos compuestos, ¿cierto? Este video corresponde al curso de biología, semana 10, trimestre 1, tema bioquímica, quinto año, secundario. Bien, los lípidos compuestos son lípidos que, además de tener algún tipo de ácido graso y un alcohol, también tienen grupos aparte, grupos funcionales que no son grasas, ¿no? Ellos son lípidos especiales que aparecen en la naturaleza con el fin de ser parte de las estructuras de muchos materiales, ¿no? En sí. Por ejemplo, lípidos compuestos son tres, ¿no? Los fosfolípidos, los glucolípidos y los esfingolípidos, ¿no? Cada uno con un grupo funcional diferente, que lo hace característicamente típico, ¿cierto? Bien, veamos aquí. Los fosfolípidos. ¿Qué hace que ellos sean especiales? Que presentan ácido fosfórico, ¿no? O también fosfato, ¿cierto? En realidad, los fosfolípidos son lípidos simples, son, digamos que simples en el sentido de que tienen inicialmente, ¿ya ven?, glicerol, ácido graso. Simples a los cuales se le agrega un grupo fosfato y una base nitrogenada. Así se vuelven compuestos, ¿cierto? Ya. Y como lípidos simples que eran, también son saponificables, ¿no? O sea, así, ¿no? Ya que ahora han pasado a ser lípidos compuestos, pero inicialmente eran lípidos simples, hasta que se les agregó grupos aparte, y a pesar de eso, continúan siendo lípidos saponificables. O sea que con la bilis se pueden unir al agua, ¿cierto? Los fosfolípidos los tienen así: un glicerol, también llamado alcohol de cadena corta, propanotriol, que tiene 3 carbonos, de los cuales 2 están saturados con ácido graso, y me queda solamente uno libre nada más. En ese libre se va a unir el ácido fosfórico y la base nitrogenada, que puede ser a su vez de 4 tipos. Pueden ser colina, pueden ser etanolamina, puede ser inositol o puede también ser serina, ¿cierto? Ya. Ahora, en este caso, ¿cierto?, el glicerol y el ácido graso van a formar la cola, ¿no? Y el ácido fosfórico y la base van a originar la cabeza. Por eso esas estructuras tipo fosfolípidos también se llaman lípidos altamente anfipáticos. ¿Por qué son anfipáticos? Porque tienen 2 naturalezas en esa misma molécula, ¿cierto? Una cabeza polar, una cola apolar, ¿cierto? Ahí está. Y de ese modo, ¿no?, se van uniendo para formar estructuras tipo membrana, ¿cierto? Fueron las primeras que aparecieron con ese tipo de comportamiento, ¿no? Cuando Padín hablaba justamente del desarrollo de la bioquímica a nivel ¿cómo se llama?, de la humanidad, cuando habla de la historia de la bioquímica, cómo se va formando, los coacervados, ciertamente, ¿no? Para que esos coacervados hayan podido existir, han tenido que haber pasado muchos cientos de miles de años. De ese modo, repito, han pasado miles de años, ¿cierto?, para formar estructuras parecidas a membranas, llamadas liposomas. Vamos acá, ya ven, ¿no? Las cabezas, que son hidrofílicas, se juntan, dejando las colas hidrofóbicas en el centro, ¿no? Por eso hay que entender bien esta parte de los fosfolípidos, ¿cierto? Son estructuras lipídicas que presentan una cabeza polar, dijimos, que sí es hidrofílica, o sea, tiene contacto con el agua, pero la cola es la parte hidrofóbica, la cual rechaza el agua, o sea, es hidrofóbica, ¿cierto? Por esa parte, la cola está formada por glicerol, ácido graso, y la cabeza por la base nitrogenada y el ácido fosfórico, ¿cierto? Ahora, con el devenir del tiempo, los componentes químicos empezaron a meterse en esos liposomas para ver si se podían o no quedar ahí. Eso fue lo que se llamaron coacervados, intentos de formar una célula.
Ya con el tiempo, el devenir del tiempo, recién empezaron a unirse las colitas con las colitas, hasta formar así. Es figuras como la acá, cola con cola y cabezas extremas, ¿cierto? Eso ya era una especie de membrana. Pero si la membrana se hubiese quedado así todo el tiempo, o sea, puramente lípido nada más, pura bicapa lipídica, no hubiese podido haber ningún tipo de comunicación entre un punto y otro. O si hubiese cerrado el circuito, no hubiese podido entrar nada, porque obviamente nada que fuera evidentemente hidrofílica, porque la parte central, dijimos, es hidrofóbica, o sea, por aquí, por el centro, no pasa nada, que sea polar. Por aquí nomás pasan sustancias que son apolares nada más, ¿cierto? Entonces, para que no haya ese tipo de evitamiento, la membrana tuvo que agregar también proteínas. Entonces, las proteínas se van a meter en la parte profunda de la membrana para formar a través de ahí canales que puedan comunicar el exterior con el interior de eso que sería ya una especie de membrana cerrada, ¿no? O intento de formar una célula. Entonces, eso es lo que justamente origina los fosfolípidos. Son los principales aportadores de la estructuración de la célula, los componentes más interesantes que hay, ¿no? Por ejemplo, si hubiese un fosfolípido, por ejemplo, que dependiendo del tipo de base que hay, por ejemplo, si hubiese uno que tuviese base nitrogenada colina, ¿no? La suma de glicerol, ácido graso, fosfórico y colina daría origen a la lecitina. La lecitina es un componente que aparece en la parte interna de los alveolos. Ya, en cada alveolo hay células internas llamadas neumocitos tipo 2. Estas forman lo que sería la famosa 1,2-dipalmitoilecitina, que es una especie de sustancia surfactante del pulmón. Esa sustancia que está dentro del alveolo permite que cuando una vez uno que después de haya botado el aire, ¿no? Uno bote el aire, se llama expiración, los alveolos que estaban abiertos al inicio se cierran y se pegan, ¿no? Después que uno ha hecho eso y uno intenta volver otra vez a meter aire, entonces los alveolos que estaban cerrados automáticamente vuelven a abrirse otra vez y así evidentemente permiten la ventilación del aire. Si no hubiese sustancia lecitina de ahí, eso sería imposible. O sea, prácticamente después de una expiración, uno volvería a intentar inspirar y ya los alveolos no se abrían para nada porque ya se quedaron pegados. Pero como hay lecitina, sustancia surfactante, es posible volver a abrir otra vez los pulmones, los alveolos, para que ingrese nuevamente el aire hasta ahí, ¿no? Por esa razón es importante esta sustancia. Cuando no hay esa sustancia en niños prematuros, algunos niños ya no lo tienen más y poco a poco van muriendo. Los alveolos se van cerrando y eso se llama la famosa enfermedad de la membrana hialina. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que la base fuera, por ejemplo, una etanolamina o una serina, el resultado sería la unión de glicerol, ácido graso, ácido fosfórico, etanolamina, originará una cefalina. La cefalina es parte más bien estructural de la célula cerebral, ¿no? O sea, es parte de la membrana de las neuronas, ¿cierto? Al igual que otros más también, por ejemplo, aparte también de esos tipos de fosfolípidos, también por ejemplo, tenemos los plasmalógenos, ¿no? Plasmalógenos. Las cardiolipinas también son fosfolípidos, ¿no? Todos ellos forman parte de las membranas celulares, ¿no? Cardiolipinas, plasmalógenos. Todos son también tipos de fosfolípidos que son tipo anfipático, ¿no? Entonces, es un tipo especial de fosfolípidos, digamos, que integran la conformación general de todos los seres vivos, ¿no? De hecho, el fosfolípido es el principal componente de la membrana celular antes del colesterol, porque evidentemente la membrana se compone de fosfolípido y colesterol, ¿cierto? El colesterol está en un bajo porcentaje y el fosfolípido en elevado porcentaje, ¿no? De ahí pasamos a ver los llamados glucolípidos, que son lípidos que están unidos siempre a un glúcido, en este caso, ¿no? A un tipo de azúcar, ¿verdad? Sería un glicerol igual, ¿ves? 3 carbonos. 2 ocupados por ácido graso y uno al final ocupado por una hexosa, que puede ser nuevamente galactosa, glucosa o manosa, ¿no? Cualquiera de ellos. Específicamente aquí podemos decir que el principal sería la famosa galactosa. La galactosa siempre es el azúcar que está formando parte de esos lípidos, ¿no? La galactosa se une ahí con ellos
y conforma estructuras que van a constituir el cerebro, ¿no? O sea, igualito, en cualquier tipo de membrana celular de la neurona va a existir glucolípidos siempre, ¿no? Van a estar metidos ahí. Esos glucolípidos también forman parte del famoso glucocálix, también, ¿no? Pero mayormente siempre se encuentran formando parte de las membranas de las neuronas, ¿cierto? Pues una forma estructural. El cerebro es full lípido, ¿ya? Es como un paté, así, ¿no? Uno puede ver más una sustancia pegajosa, untuosa al tacto, ¿no? El cerebro. De ahí pasamos a ver, ya mira, lípidos que son un poco más complejos, ¿no? Los esfingolípidos, ¿no? Esfingolípidos son moléculas que tienen un alcohol diferente al anterior. Veíamos antes que los demás lípidos tenían siempre glicerol, ¿no? Pero ahora tenemos un alcohol diferente que se queda larga, que se llama esfingosina, ¿no? La esfingosina es un alcohol que permite tener mucha más unión con más ácidos grasos. Por tanto, la esfingosina unida a N-ácidos grasos originará un cerámido. En base al cerámido que se trabaja luego, ¿no? Este tipo de lípido también intenta un poco hacer las veces de lípidos, digamos, con glicerol, pero a diferencia de estos que están acá, su alcohol es de mucho más cantidad de carbono, ¿cierto? La esfingosina. Ahora, el cerámido depende con quién se una. Entonces, ahí vamos a obtener recién tipos de lípidos de acuerdo con quién se va a unir, ¿no? Por ejemplo, tenemos que mirar, si el cerámido se une, por ejemplo, al ácido fosfórico y la colina, tendremos esfingomielina, ¿cierto? Esta sustancia es interesante porque nos habla de la posibilidad de que la neurona, en este caso la célula nerviosa, no pueda emitir un axón o cilindro eje, ¿no? De ahí, del núcleo hacia afuera. Y ese axón esté totalmente envuelto por vainas de mielina. Y luego, básicamente entendemos de que las neuronas, ¿cierto? Repito, cuando a partir de un núcleo sale un axón, pues el axón, repito, está nuevamente envuelto por las capas, ¿no? Las capas están formadas por mielina, ¿no? Y es justamente la esfingomielina que es la parte importante de esas capas. Las capas son como aislantes, ¿no? Como decía así, mira, suponte así, mira, vamos a poner, ¿no? Algo así, como una especie así, ¿no? De envoltura. Ponte, sea, mi brazo sea, por ejemplo, ¿no? El cilindro eje, ¿no? Pero aquí así está envuelta una capa que envuelve el cilindro eje, formada por mielina, ¿no? Esta capita especial aísla la fibra, permitiendo de que la señal nerviosa transcurra por puntos determinados, no a través de toda la longitud de la fibra, sino en puntos determinados. Porque una como esta va acá, otra más acá, dejando puntos espaciados. Entonces la señal nerviosa va a pasar así, en forma saltatoria, saltando de un punto hacia otro, hacia otro, hacia otro, hasta llegar mucho más allá. De esa manera quema etapas. No requiere pasar por la fibra en sí, sino saltando nada más. De manera que pueda llegar mucho más rápido y la fibra no pueda de todo irritarse. Por esa razón es que tienen así vainas de mielina que están protegiendo la fibra para que de esa manera la señal no pase por encima y no irrite ¿cómo se llama? La fibra. Y solamente por dentro puedan pasar neurotransmisores, exactamente, ¿no? Entonces todo sería así una arquitectura fabulosa hecha por los fosfolípidos, ¿no? Tipo esfingomielina. Y aparte, mira, si el cerámido, por ejemplo, se uniese solamente a una galactosa, tendríamos cerebrócidos. O sea, tenemos ahí los llamados glucoesfingolípidos. O sea, como te das cuenta, es un remedio igualito como el de acá. Solo que aquí había glicerol, ¿no? Y ahora hay solamente esfingosina. Pero lo mismo, esfingosina, ácido graso y galactosa. La repetición. Solamente que aquí aparecen los llamados cerebrócidos, que son un poquito más complejos nada más. Nervón, oxinervón, cerebrón, fenosina, queracina, ¿no? Son lípidos importantes que forman parte de la estructura cerebral, ¿cierto? Bien, y estos lípidos que conforman esto, pues evidentemente están tanto en el encéfalo como también en toda la médula espinal, ¿cierto? Bien, y por último también tenemos los cerámidos que se unen, por ejemplo, a exosamina y también a ácido ciálico. Estos últimos cerámidos formarán los llamados gangliosios, ¿no?
que son también lípidos que también forman parte de los ganglios nerviosos, tanto del sistema nervioso, como se llama, autónomo, como también el periférico, ¿no? Hay algunos tipos de gangliósidos que cuando se forman deben ser eliminados en el momento. Por ejemplo, el gangliosio MS2, ¿no? Este, por ejemplo, está sometido bajo la acción de una enzima llamada exosaminidasa. Cuando este gangliósido no es sometido a esa enzima, se acumula, porque normalmente debe estar sometido. Sometido a la exosaminidasa formará gangliosio M3, que es mucho mejor todavía. Pero cuando no hay exosaminidasa, el GM2 se acumula. Al acumularse origina problemas en el sistema nervioso. Por ejemplo, la famosa enfermedad de Tay-Sachs, ¿cierto? Que vos podés justamente por este gangliosio GM2 que se acumula. Bien, en todo momento entonces hemos visto los tipos de lípidos compuestos. Ahora ya, de hecho, estamos ya entrando a los lípidos finales, que son los derivados. Ahí veremos, por ejemplo, a los esteroides, los terpenoides, ¿no? Los esteroides son derivados del colesterol. Los terpenoides son derivados de ácidos grasos insaturados. Por ejemplo, los esteroides tenemos el famoso colesterol, la sal biliar, la vitamina D, los estrógenos, la testosterona, la progesterona y los andrógenos. En terpenoides tenemos, por ejemplo, la vitamina A, E, K y los derivados del ácido araquidónico. Pues hemos acabado la parte del día de hoy. Ya saben ustedes, en la próxima clase estamos viendo la parte ya de lípidos derivados, que es una cosa muy pequeña. Y enseguida estamos ya en la parte proteica, ¿no? La parte de las proteínas, que vamos a ver todo tipo de proteínas, las estructuras proteicas, vamos a ver subtipos en relación, por ejemplo, a las proteínas simples, las compuestas, ¿no? Hay un montón. Y pues nada más, solamente decirles que ya se acaba el trimestre muy pronto y que empiecen a estudiar y repasar y ver los videos que estoy dejando ahí. Nada más, con todo, conforme a esto, el día de hoy pues, nos veremos a la próxima edición, la próxima semana, para ver un poco más de tema de bioquímica, obviamente, ¿no? Gracias por todo. Bueno, pues, chao. Llegó otra vez aquí, soy March, para trabajar la parte del video de lípidos compuestos, ¿cierto? Este video corresponde a curso de biología, semana 10, trimestre 1, tema bioquímica, quinto año, secundario. Bien, los lípidos compuestos son lípidos que, además de tener algún tipo de ácido graso y un alcohol, también tienen grupos aparte, grupos funcionales que no son grasas, ¿no? Ellos son lípidos especiales que aparecen en la naturaleza con el fin de ser parte de las estructuras de muchos materiales, ¿no? En sí. Por ejemplo, lípidos compuestos son tres, ¿no? Los fosfolípidos, los glucolípidos y los esfingolípidos, ¿no? Cada uno con un grupo funcional diferente, que lo hace característicamente típico, ¿cierto? Bien, veamos aquí. Los fosfolípidos. ¿Qué hace que ellos sean especiales? Que presentan ácido fosfórico, ¿no? O también fosfato, ¿cierto? En realidad, los fosfolípidos son lípidos simples, son, digamos que simples en el sentido de que tienen inicialmente, ¿ya ven? Glicerol, ácido graso. Simples a los cuales se le agrega un grupo fosfato y una base nitrogenada. Así se vuelven compuestos, ¿cierto? Ya. Y como lípidos simples que eran, también son saponificables, ¿no? O sea, así, ¿no? Ya que ahora han pasado a ser lípidos compuestos, pero inicialmente eran lípidos simples, hasta que se les agregó grupos aparte, y a pesar de eso, continúan siendo lípidos saponificables. O sea que con la bilis se pueden unir al agua, ¿cierto? Los fosfolípidos los tienen así: un glicerol, también llamado alcohol de cadena corta, propanotriol, que tiene 3 carbonos, de los cuales 2 están saturados con ácido graso y me queda solamente uno libre nada más. En ese libre se va a unir el ácido fosfórico y la base nitrogenada, que puede ser a su vez de 4 tipos. Pueden ser colina, pueden ser etanolamina, puede ser inositol o puede también ser serina, ¿cierto? Ya. Ahora, en este caso, ¿cierto? El glicerol y el ácido graso van a formar la cola, ¿no?
Y el ácido fosfórico y la base van a originar la cabeza. Por eso esas estructuras tipo fosfolípidos también se llaman lípidos altamente anfipáticos. ¿Por qué son anfipáticos? Porque tienen dos naturalezas en esa misma molécula, ¿cierto? Una cabeza polar, una cola apolar, ¿cierto? Ahí está. Y de ese modo, ¿no?, se van uniendo para formar estructuras tipo membrana, ¿cierto? Fueron las primeras que aparecieron con ese tipo de comportamiento, ¿no? Cuando Padín hablaba justamente del desarrollo de la bioquímica a nivel ¿cómo se llama?, de la humanidad, cuando habla de la historia de la bioquímica, cómo se está formando, los coacervados, ciertamente, ¿no? Para que esos coacervados hayan podido existir, han tenido que haber pasado muchos cientos de miles de años.